Estimados estudiantes, bienvenido a una clase más de Ciencias Integradas para 11. En el día de hoy vamos a explicar el tema sobre la bioenergética, tema que tenga que ver mucho con la biología y la energía en los seres vivos. Los seres vivos, acuérdense que todos los seres vivos, especialmente el ser humano, tienen que tener energía. La cadena alimenticia nos permite de que nosotros tengamos energía para vivir, porque todo el ser vivo, aquel que no tenga energía, entonces no se considera un ser vivo. Dependiendo de la cantidad que consuma y dónde se lleva toda esa ganancia de energía, podemos decir, bueno, que eso es a nivel celular. Parece que la célula es la unidad estructural y funcional de todo ser vivo. Y es allí donde ocurren todas esas transformaciones, donde ocurren todas esas reacciones en los seres vivos. Es en la célula. Entonces el tema bioenergética. La misma palabra lo dice, biología, energía, bioenergética, energía en los seres vivos. Bien, ¿qué es la bioenergética? Dice que los organismos vivos, para realizar todas sus funciones vitales, realizan diferentes procesos para mantener la funcionalidad, estructura y organización de las células. Estos procesos en conjunto reciben el nombre de metabolismo celular. Por eso le decía que es a nivel celular donde ocurren todos estos procesos vitales. En conjunto reciben el nombre de metabolismo celular. Hay una estructura, una organización dentro de esa célula. La célula necesita energía para poder ella alimentarse, para poder ella realizar unos procesos importantes a nivel celular. Entonces, todos los organismos vivos realizan estas funciones vitales. Dentro de la célula ocurren varios procesos y uno de los procesos está el metabolismo celular, como la fotosíntesis, está el proceso de la respiración. Puede ser que dentro del proceso de la respiración celular hay una respiración en donde hay un consumo, ganancia de energía, hay procesos dentro de la respiración anaerobia, dentro de la respiración aeróbica. Entonces, esos procesos en sí ocurren dentro de la célula. Por eso es que la célula están todos esos organelos citoplasmáticos y en particular las mitocondrias, los cloroplastos, que son partes de esas células donde ocurren estas reacciones, donde ocurren todas estas funciones vitales que necesita la célula. La célula, no es que solamente la célula hay metabolismo celular, o también se realiza la fotosíntesis. También otro proceso se llama división celular, en donde las células se duplican por medio de dos procesos que se llaman mitosis y meiosis. Son otros procesos que ocurren a nivel celular. Por eso le estaba explicando de que no es solamente metabolismo celular y respiración celular. En la imagen ustedes pueden observar que hay diferentes tipos aquí de células. Podemos decir que hay unas bacterias. Ahí podemos ver parecen unas células, los eritrocitos, las células sanguíneas. Las células parece que son células las neuronas. Entonces, estos son diferentes tipos de células y todas realizan el mismo proceso. Entonces, dentro de la célula ocurre un proceso muy importante que tenga que ver con una reacción que tenga que ver con el crecimiento, reparación y transformación de la energía. Y el metabolismo es uno de ellos. Y el metabolismo, que es un conjunto de reacciones químicas que tienen lugar dentro de las células de los organismos vivos, las cuales permiten su crecimiento, reparación, transformación de energía, conservar su identidad y reproducirse. O sea, es un conjunto de reacciones químicas que ocurren dentro de ella. De ella, cuando me refiero de ella, es de la célula, de todos los organismos vivos. Porque es aquí donde ocurre el crecimiento, ocurre lo que es la reproducción,
la transformación de energía. Hay un intercambio en el medio con la célula, hay un intercambio del medio con los nutrientes necesarios que necesita la célula para poder vivir. Y entonces la célula también permite desechar algunos productos que ella no necesita. Entonces los productos que él necesita lo obtiene del medio, de los alimentos. Y acuérdense que cuando nosotros consumimos los alimentos, para poder nosotros nutrirnos, la célula va a adquirir lo necesario para ella nutrirse. Y dentro de todos esos componentes que ella necesitan, hay un sinnúmero de elementos. Y esos elementos pueden ser el oxígeno, pueden ser las proteínas, pueden ser los carbohidratos y así sucesivamente, los lípidos. Entonces ella va a obtener esos elementos para poder nutrirse. Y así entonces realizar las otras funciones vitales que son necesarias dentro de la célula. Dentro del metabolismo celular que realiza la célula, hay dos procesos, uno que se llama anabolismo y el otro que se llama catabolismo. Esos dos procesos son parte del metabolismo celular. Entonces vamos a ver primero lo que es el anabolismo. El anabolismo es el metabolismo constructivo que consiste en fabricar y almacenar, contribuyendo al crecimiento de nuevas células y al mantenimiento de los tejidos. Además, almacena energía y transforma moléculas pequeñas en hidratos de carbono, grasas y proteínas. Dentro del metabolismo celular está el anabolismo. Y el anabolismo consiste en fabricar ese alimento que necesita esa célula para mantener los tejidos y además almacena energía y transforma esa molécula pequeña en hidratos de carbono. Un ejemplo de anabolismo que ustedes pueden ver se llama la fotosíntesis, que es un proceso en donde la planta en las partes específicas de las hojas, en las hojas, la parte específica de la célula o dentro de los cloroplastos, va a obtener la energía del sol y también acompañado con el dióxido de carbono y el agua, van a liberar oxígeno y también va a transformar estos componentes en glucosa, que es un componente altamente energético. O sea que es una reacción en donde esa célula va a fabricar y construir sus propios alimentos. ¿Quiénes hacen esto? Solamente las plantas, las algas y algunas bacterias fotosintéticas o cianobacterias. Solamente ellos realizan estas funciones indispensables. Entonces, eso es un ejemplo de anabolismo. También dentro de las proteínas, cuando se forman las proteínas, también es un ejemplo de anabolismo. Hay una construcción, hay una fabricación o almacenamiento de energía. Se transforman esas moléculas pequeñas, como cuáles, como el dióxido de carbono y el agua, en hidratos de carbono, grasas y proteínas, que son moléculas más complejas. El anabolismo es la formación de moléculas complejas a partir de moléculas sencillas. A diferencia del catabolismo, que es una fase degradativa, el catabolismo es un proceso continuo centrado en la producción de la energía necesaria para la realización de todas las actividades físicas externas e internas. Hay una fase de degradación, o sea que una molécula compleja se degrada en moléculas más sencillas, como cuál, como agua, dióxido de carbono, oxígeno. Hay una degradación de una molécula compleja como cuál, como la glucosa, que es una molécula más compleja. A diferencia del anabolismo, hay una formación de moléculas más complejas a partir de moléculas sencillas. Entonces, en este caso, hay una degeneración, una degradación de esas moléculas complejas. Hay una obtención. ¿Y cuál es la finalidad de esto? Que se obtiene energía. A través de toda esta fase hay una obtención de energía. O también puede haber una liberación de energía. Se obtiene, se degrada, se necesita energía para realizar todos estos procesos energéticos. Entonces,
Pero esto ocurre, como yo les dije, a nivel celular. Es allí donde ocurre este proceso. Es la célula que realiza esta reacción, realiza este proceso que es necesario dentro de la célula, porque es donde voy a obtener los nutrientes, voy a obtener la cantidad de energía que necesita nuestro organismo. Nuestro organismo depende de las reacciones que realiza estos dos procesos que son parte del metabolismo. Entonces, anabolismo y catabolismo hay una gran diferencia que ya les he explicado. Otros de la que tiene que ver con la parte de la bioenergética son la nutrición autótrofa. La nutrición autótrofa significa que son organismos que producen su propio alimento. ¿Dónde ocurre esto? Ocurre en las plantas, donde un proceso llamado fotosíntesis, en donde el dióxido de carbono y el agua se usa para formar glucosa y liberar oxígeno. Para que la reacción se lleve a cabo, se necesita la presencia de clorofila A y se utiliza la energía del sol. En la nutrición autótrofa, para acuérdense que los organismos necesitan hacer este proceso que se llama nutrición, pero hay dos, la autótrofa y la heterótrofa, que son una y las dos son diferentes, porque dentro de la nutrición autótrofa, estos organismos vivos van a producir o se va a formar moléculas complejas. Entonces, allí la planta se nutre ¿con qué? Solamente con dióxido de carbono, con el agua que usted le puede dar o lo provee el medio y la luz solar. Con esa planta, la planta necesita esas tres partes fundamentales, esos tres elementos fundamentales para ella vivir en el medio. O sea que ella necesita eso para su nutrición. Y en cambio, ella nos da dos compuestos necesarios, la glucosa y el oxígeno. O sea, siendo parte del metabolismo celular como tal, como el anabolismo, también es parte de lo que es la nutrición autótrofa. El esquema le explica ahí detalladamente lo que ocurre en la fotosíntesis y también lo que ocurre en la respiración. La respiración y la fotosíntesis son dos procesos diferentes. ¿Ya? La fotosíntesis ocurre de día, proceso de obtención de energía de la luz del sol. La respiración ocurre sin la presencia de luz. Acuérdense que las plantas también respiran oxígeno. Las plantas necesitan oxígeno y ese proceso se llama respiración. Cuando la planta utiliza el dióxido de carbono, entonces la planta está realizando el proceso llamado fotosíntesis. Cuando la planta utiliza el oxígeno, entonces está haciendo el proceso de la respiración. Como nosotros también necesitamos oxígeno, entonces hacemos el proceso de respiración celular. Igual también pasa cuando nos alimentamos, ¿no? Necesitamos los nutrientes necesarios para que nos dé energía. Entonces, es parte fundamental del que los organismos vivos realizan dentro de los ecosistemas. Y la nutrición autótrofa es parte de ella. Aquí ustedes ven en el esquema también una parte que se llama absorción. Cuando hablamos de absorción es porque la planta a través de las raíces van a absorber los elementos o minerales necesarios que ella necesita. Todo esto la planta lo necesita para poder vivir en el medio. Necesita minerales, necesita agua, necesita dióxido de carbono, necesita luz solar para poder ella vivir en el medio. Para que pueda hacer todo el proceso completo y que al final tengamos una obtención de oxígeno y también de glucosa. En esta parte hay que tener muy presente de que las plantas son indispensables en el medio ambiente. Muy indispensables. ¿Por qué es indispensable? ¿Por qué los organismos vegetales son indispensables en el medio ambiente? ¿Berta?
¿Por qué tú crees que estos organismos son indispensables en el medio ambiente? Aparte de lo que yo haya... Porque ¿cómo dije? Porque, Los organismos vegetales, no vamos a hablar de los animales. porque colabora con pues, el ambiente. Por decirlo así, si no existiera, no se podría dar el oxígeno. Ujú. O Es una bueno, no, parte fundamental. exacto. ¿Para qué tú crees cuál será la función de las plantas, de estos organismos verdes en el ecosistema? ¿Cómo? ¿Por qué cree que, aparte del oxígeno nos da, ¿no? ¿Qué otra función realiza ella en el ecosistema? Pues purifica el aire, Claro ayuda, que sí. exacto, esto también, no solo en el, sino que en algunos animales, pues les sirve de comida, les Ahí aporta varias vamos. cosas. No solamente los animales, para nosotros. Nosotros necesitamos de las plantas, de los organismos verdes para poder sobrevivir, porque ahí vienen toda la mayor cantidad de alimentos. ¿El arroz de dónde viene? ¿El maíz de dónde viene? Los productos, todo Exacto. lo que es verdura, todo lo que es fruta, de dónde viene. No, y es Entonces que necesita básicamente, si no uh-huh. existieran, no podríamos estar vivos, literal, porque, También, ajá. no podríamos. Las plantas son como los pulmones de nosotros, son los que purifican el aire. Ellos van a obtener el dióxido de carbono. Acuérdense que el dióxido de carbono es letal para nosotros. Lo que nosotros botamos, lo que no necesitamos dentro de las reacciones que hace nuestro cuerpo, nosotros desechamos el dióxido de carbono. Y viene la planta, lo obtiene y purifica el aire que estamos desechando o cargado de dióxido de carbono en el ambiente. Entonces, es un reino muy importante e indispensable, la cual nos mantiene vivos. Sin ellos, ¿cuántas especies no morirían? Si no hubiera plantas, entonces todos los organismos herbívoros no existieran. Y si los organismos herbívoros no existieran, entonces no hubiera alimento para los animales carnívoros. Porque nosotros también comemos carne, ¿verdad? Y la carne, la vaca, se alimenta de pasto. Exacto. Y así es. No, y Es no solamente un... eso, sino que también contribuye con el agua. Tengo entendido que, pues, no sé, algo Sí, así. claro que sí. Las plantas cuando retienen el agua que ella obtiene en el medio, podemos decir cuando el agua cae, ¿verdad? Ella retiene en sus raíces una mayor cantidad. Y ella cuando, por eso que le dicen, pero hay que sembrar árboles a orillas del río, porque ellos nos están dando, nos van a dar al final agua también. Entonces, como ya retienen, así mismo van liberando agua hacia los afluentes. Por eso que es importante una función, las plantas realizan demasiadas funciones en los ecosistemas que permite de que la vida eh, eh, fluya en forma natural. Entonces, Exacto. y por eso que te digo eso porque dentro de ellas realizan estas funciones indispensables en el medio. Y a pesar de que el ser humano, porque podemos decir el ser humano, está destruyendo estos organismos, va a llegar un momento en que esto va a escasear y lo que va a traer es más problemas ambientales a los ecosistemas. A diferencia de la nutrición autótrofa, la nutrición heterótrofa sucede cuando los seres heterótrofos consumen alimentos que son digeridos o asimilados por la célula del organismo que se encarga de absorber la materia orgánica, la cual se convierte en nutrientes, vitaminas, mineral y energía. Entonces, lo que realiza la nutrición heterótrofa, todos los animales, porque ella necesita alimentarse, necesita consumir esos alimentos. ¿Y para qué uno consume alimentos? Para nutrirse. Entonces, si no tienes esos nutrientes como tal, vitaminas y minerales, la persona no puede sobrevivir en el medio. Necesita todos esos alimentos. ¿Y por qué heterótrofa? Porque necesita de otros para poder sobrevivir.
Nosotros somos heterótrofos, porque nosotros no somos capaces de producir nuestro propio alimento como las plantas. Los seres con nutrición heterótrofa son incapaces de fabricar su propio alimento. Son los animales y también otros seres como los hongos. Gracias a la respiración obtienen energía quemando alimentos que tienen energía de los alimentos que toman, ¿verdad? Entonces ellos necesitan esos nutrientes del medio que los provee. En este cambio, en este caso, la naturaleza nos provee esos alimentos necesarios que nosotros tenemos que digerir. Entonces nosotros nos encargamos de absorber esos nutrientes y obtenemos entonces la energía necesaria para vivir en el medio. Todos los animales, dependiendo de la cadena alimenticia, depende del flujo de energía en que ellos estén, o en la cúspide o abajo en la pirámide alimenticia, ellos necesitan de otros. Los animales herbívoros necesitan, ¿verdad? Necesitan de las plantas para poder ellos sobrevivir. Los animales carnívoros necesitan de otros animales para ellos alimentarse y nutrirse. Nosotros somos, en general, también necesitamos de todo un poco. Nosotros somos llamados como omnívoros, comemos de todos, como igual que las gallinas. Ahora que está hablando de las plantas, usted viera que en estos días hacía un calor por acá y atrás hay un patio que está así como con enredaderas o no sé qué. Yo no sé si era la calor o si era la misma planta, pero estaba echando humo. Yo como que, a la vida. Una planta echando, ¿se vea quemado? No. O sea, imagínese que echando humo de la nada. O sea, yo como que me quedé así como que, what the fuck? O sea, puedo ver que ella estaba haciendo un proceso que se llama transpiración, evaporación. Pero acuérdense que la planta, por eso diría, los organismos fotosintéticos, en este caso la planta, realizan varios procesos. Y esos procesos al final son indispensables, lo necesita. La transpiración es uno de los procesos en donde la planta transpira. Usted agarra, usted puede tomar una planta, haga la prueba, tome una planta y la tapa con un frasco de vidrio, ¿verdad? Y la mantiene así, usted va a darse cuenta que en las paredes de ese frasco van a estar las gotas de agua. Ella también desecha el agua en forma de vapor de agua. Entonces usted va a ver que va a estar todas las paredes del frasco van a estar con gotas de rocío. Entonces esos son procesos que ella realiza en el ambiente. Por eso le decía que todos esos procesos, todos son indispensables. Todos estos procesos son indispensables en el medio ambiente. Ninguno puedo decir que solamente con uno ya todo está realizado. No. ¿Por qué? Porque ella necesita hacer todos estos procesos para que haya una verdadera nutrición, para que haya una verdadera, en el medio ambiente, una verdadera propagación de estos seres vivos que son necesarios en la naturaleza. Destruir estos organismos vivos, estamos destruyendo nuestra propia vida. Por eso es que muchas personas nos dicen, bueno, hay que salvar la mayor cantidad de bosque en nuestro ambiente o en la naturaleza. Dentro de la nutrición heterótrofa, están la mayoría de los organismos, todos los demás reinos, porque hasta la bacteria necesita un ser vivo para poder alimentarse. Pero dentro de los organismos autótrofos, el organismo autótrofo no necesita de nadie para poder él necesita de algunos elementos que son inorgánicos para poder sobrevivir. Nosotros necesitamos de los elementos inorgánicos, igual necesitamos de la materia orgánica. Entonces son cosas indispensables en el medio. Este tipo de nutrición heterótrofa ocurre en la mayoría, como dije, de los organismos. Dependiendo de en qué lugar se encuentre dentro del flujo de energía de la cadena, asimismo, lo podemos llamar quiénes son los depredadores, quiénes son los consumidores primarios, porque dentro de la nutrición heterótrofa están los consumidores primarios, los consumidores terciarios, están los animales carnívoros. Bueno, eso es una cadena
alimenticia. Y hay también pirámide alimenticia o flujo de energía dentro de los ecosistemas. Porque hay que mantener ese flujo de energía para que los organismos no puedan desaparecer. Porque donde se rompa la cadena alimenticia, donde se rompa un flujo de energía, una cadena de energía, donde llegue a faltar organismo en el medio, hay un desequilibrio natural. Y el desequilibrio natural es producido mayormente por el hombre. El hombre es que está permitiendo que haya un desequilibrio natural dentro del medio ambiente. No solamente nosotros necesitamos el alimento que nos provee estos organismos, también nosotros necesitamos oxígeno. Si no, entonces imagínese usted, no hubiera vida. También necesitamos el agua, que son elementos inorgánicos. Son elementos que están en el ambiente y el ambiente nos provee. Entonces, para hacer todos los procesos de respiración, del metabolismo celular, que es lo que vimos antes hace un rato, todos estos organismos conjuntamente necesitan estos elementos con la materia orgánica. Cuando yo hablo de materia orgánica, estoy hablando de los alimentos, estoy hablando de los nutrientes, estoy hablando de las vitaminas, los minerales que nos provee esos alimentos. ¿Para qué? Para obtener energía necesaria, para tener la energía necesaria que necesitamos. Y todos los organismos necesitamos esa energía. Porque decir, bueno, pero yo no necesito energía, todo, acuérdese que para poder que usted camine, para poder que usted corra, para poder que usted haga todas las funciones, usted necesita energía. Sin energía usted está muerto. Una persona que no tiene energía está básicamente muerta. Por eso ha tomado muchas depresiones. Tú no tienes energía para nada, tú eres un perezoso. ¿Por qué? Porque no tiene, y es verdad, si todo te da pereza, todo es porque algo está pasando en tu organismo a la cual no tienes esa energía para hacer todas esas funciones necesarias. Y los organismos heterótrofos necesitamos digerir esos alimentos para obtener esa energía. ¿Preguntas hasta aquí? No, profe. Bueno. Vamos a explicar el taller número 4. El taller número 4 es la fotosíntesis. Investigue y complete los siguientes esquemas sobre la fotosíntesis. Indique cómo ocurre el proceso en parte de la hoja y cuáles son los productos y reactivos para que ocurra dicha reacción. Tienen que ustedes, en este caso, apóyense en el módulo de este taller, ustedes van a hacer ese esquema sobre la fotosíntesis y es lo que realiza. Acuérdense que la fotosíntesis realiza solamente las plantas. Y bueno, algas y algunas cianobacterias. El esquema ustedes lo van a completar con el módulo. En el módulo ustedes pueden encontrar la información o si no van a investigar. También van a construir una cadena alimenticia, tomando en cuenta, aquí hay un ejemplo, pero ustedes pueden hacer cualquiera, tomando en cuenta entre los organismos productores, consumidores primarios, consumidores secundarios, consumidores terciarios y descomponedores. Van a investigar la importancia de la cadena alimenticia en un ecosistema y van a construir una cadena alimenticia con los siguientes datos: hierbas, coyotes, roedores, hongos, y van a clasificar según el orden correcto de la pregunta anterior si son productores, descomponedores o consumidores. De esos tres datos que le estoy dando, hierbas, coyotes, roedores, hongos, quiénes son los descomponedores, quiénes son los productores y quiénes son los consumidores. Ese es el taller.